La educación en el cardenismo. La reforma educativa que impulsó Cárdenas reflejaba un proyecto del país a una cierta visión de lo que México tendría que ser a futuro y una determinada interpretación de su presente. Se contaba todavía con una población con más del 80% en la ignorancia, en el analfabetismo y las nulas posibilidades de acceder a una formación educativa, gratuita y laica. Lázaro Cárdenas confiaba en que la escuela socialista sería un instrumento de reforma social que iría más allá del cambio pedagógico académico. En ese contexto, la educación se consideraba como el primer paso de un proyecto integral. La idea de tener escuelas socialistas se correspondía con el reconocimiento de que el problema agrario era un punto clave para la construcción de un país más justo y equitativo. Se prohibió las escuelas privadas con ideas religiosas. Esas escuelas realizarían funciones pedagógicas. La educación socialista atacó durante la Iglesia Católica, de ahí su oposición a la reforma educativa. En documentos del PNR se dijo que la reforma estaba dirigida a preparar al proletariado para la lucha de clases, creándole una conciencia social y abriéndole las puertas de la enseñanza técnica, sin prejuicios burgueses y fanatismos religiosos. Cárdenas se propuso disminuir los desequilibrios y las distancias existentes entre los diversos sectores sociales a través de nuevas y mejores instituciones, entre las que funcionaron durante el cardenismo. Destaca la educación socialista. La reforma educativa respectiva requirió la modificación del artículo 3 constitucional, que dice: la educación que impartirá el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Así, según este mandato, los alumnos de las escuelas socialistas serían educados con base en los dictados de las ciencias, tanto en el campo de la naturaleza como en el campo de la sociedad. El corporativismo se refiere a un sistema político, económico, social, en el que interviene rígidamente el Estado, constituyendo organismos que imperativamente integran tanto a trabajadores y empresarios en un mismo rango, con el objetivo de evitar tensiones que podrían surgir en el sistema capitalista a causa del antagonismo entre clases sociales. En los inicios del corporativismo en México, la debilidad del Estado mexicano posrevolucionario le impidió por mucho avanzar en el cambio de reformas sociales. Por esta razón, en el sexenio de 1934 a 1940, correspondiente a Cárdenas, se dio de una manera acelerada. Fue un proceso dirigido por el Estado, tendiente a llevar a cabo la organización de la sociedad a través de sindicatos, ligas, confederaciones, asociaciones, etc. Este esfuerzo tiene el propósito de fortalecer a las organizaciones de trabajadores y campesinos en la lucha por lograr reivindicaciones y, por otro lado, fortalecer al Estado. Las acciones llevadas en este sentido, llevadas por el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, trajeron como resultado que la organización política de México se sustentara a partir de ese momento en tres elementos básicos: la presidencia, el partido del Estado y una política mexicana. El corporativismo cuenta con dos fines y son la creación de un mecanismo de representación política y de ajustes entre grandes sectores económicos sociales con el fin de neutralizar los elementos conflictivos entre clases sociales y grupos. Las corporaciones de trabajadores y empresarios actúan como mecanismos de control sobre sus miembros individuales. Pero a su vez, estas corporaciones quedan como subordinadas en mayor o menores grados al Estado. El presidente Cárdenas apoyó en la organización corporativa de la sociedad para de esta manera fortalecer al Estado y de esta forma a finales de los años 30 las personas mexicanas tuvieran la necesidad de ser parte de una corporación, dado que la capacidad de negociación de las demandas sociales dependían de las fuerzas corporación
que negociaba con el Estado. Los beneficios eran mutuos, la corporación recibía atención y muchas de las veces solución a sus demandas. El Estado podía contar con ella para mantener la estabilidad política de apoyo a sus proyectos económicos en los procesos electorales. La Secretaría de Agricultura se planteaba la segunda mitad de la década de 1930 fue la creación de centros agrícolas competitivos. La sociedad. El cardenismo consiguió un gran apoyo en muchos sectores sociales, especialmente entre los trabajadores de todos los sectores, al igual que los indígenas. La Iglesia, por otra parte, mantuvo una buena relación a pesar de los choques por el control del sistema educativo. Aspecto social. Uno de los objetivos del indigenismo cardenista era lograr la incorporación de los indígenas a la cultura y a la economía nacional, pero a diferencia de los programas anteriores, la nueva perspectiva planteaba la necesidad de proporcionarle al indio los elementos de la ciencia y de la técnica para que se pudiera enriquecer de los recursos que su medio le proporcionaba, pero sobre todo en un marco de respeto por sus costumbres y tradiciones. Tal empresa no era cosa fácil, ya que el México indígena no era una entidad unificada, sino que era una multitud de comunidades rurales disgregada y separada entre sí por la geografía, por los dialectos y por las distintas costumbres que tenían. Estas condiciones de aislamiento físico y cultural constituían un serio impedimento para lograr su incorporación a la nación. Además, se tenía que luchar contra el analfabetismo, el alcoholismo y las enfermedades, los malos enemigos causados por los siglos de marginación. Sin embargo, Cárdenas tenía la certeza de lograr una gradual incorporación, pues tenía la firme convicción de que los indios estaban interesados por su mejoramiento y la apatía que parecía una característica de esta raza. Solo era un producto de desconfianza que nace y se nutre a través de los siglos del olvido y la marginación. Por lo anterior, el gobierno creó el Departamento de Asuntos Indígenas y dio impulso a la investigación etnológica, para la cual se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los avances fueron significativos, sin embargo no fueron suficientes para resolver la marca de desigualdad en que vivían las comunidades indígenas del país, por lo que la obra cardenista requería de nuevos esfuerzos de gobiernos posteriores. Se concedió particularmente la importancia a las instituciones rurales e indígenas, además de la repartición de tierras y funcionamiento monetario. La formación agraria del cardenismo establecía de un sistema educativo que permitía la formación de profesionistas técnicos que ayudaran en el desarrollo de los ejidos. Por ello, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían de adquirir conocimientos sobre la agricultura, ganadería y otras actividades específicas que permitieran el medio. En este sentido, la reforma agraria de Cárdenas se diferenciaba de la implementada por los gobiernos anteriores, para quienes todo se basó por la dotación de tierras a individuos dedicados a la agricultura y a la pequeña escala, lo que la Secretaría de Agricultura se... La reestructuración del partido fue otro hecho de gran trascendencia en el gobierno de Lázaro Cárdenas, sin duda porque fue la transformación del PNR en Partido de la Revolución Mexicana, el cual sus siglas es PRM, en el año de 1938, cuyo principal objetivo fue la incorporación de las grandes organizaciones de masas al proyecto de la nación. El nuevo partido se organizó sobre una base corporativa formada por 4 sectores, el cual eran el obrero, el campesino, el popular y el militar. El cardenismo muestra en el PRM su doble carácter de ruptura y continuidad. Esta última se muestra en el hecho de que el partido oficial ya existía como PNR anteriormente, el cual fue formado por Elías Calles. La ruptura es el de la nueva concepción del partido como partido de masas, agrupado en grandes sectores, los cuales ya mencionamos que son el obrero, el campesino, el popular y el militar. Recordemos que el PNR se había formado en 1929, siendo Elías Calles su actor intelectual. A diferencia del PRM, el original PNR no se constituyó por grandes sectores de masas, sino por una gran cantidad de pequeños partidos políticos y militares que se integran al PNR para en su interior resolver las contradicciones que implicaba la consolidación del Estado posrevolucionario.
El PNR era un partido de ciudadanos organizados territorialmente según la división político-territorial del país, los cuales eran municipios, estados y federaciones. El PRM avanza hacia el corporativismo social planificado. Bajo este nuevo concepto, las principales fuerzas políticas oficiales quedaron reorganizadas y controladas por el Poder Ejecutivo en 1936. El movimiento obrero se organizó bajo la protección del gobierno en una nueva central, la Confederación de Trabajadores de México, la cual es la CTM, y 2 años más tarde, en 1938, los campesinos se agruparon en torno a la Confederación Nacional Campesina, la cual es la CNC. Ambas centrales quedaron articuladas dentro del partido oficial. Para entonces el afianzamiento del presidencialismo, junto con la creación del PRM, marcaron una nueva etapa en la caracterización del sistema político mexicano. Las elecciones de 1940 fueron ganadas por el presidente Manuel Ávila Camacho, también del PRM. Sin embargo, este prefirió terminar con el cardenismo y volver a cambiar el nombre a su agrupación política. Nació de esta forma el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México durante varias décadas seguidas. El reparto agrario. La gran desigualdad en el reparto de las tierras era uno de los grandes problemas en México. Desde su independencia, Porfirio además había elaborado leyes que habían permitido a extranjeros hacerse con grandes haciendas. El cardenismo recogía parte de las tradiciones agrarias de Emiliano Zapata. Una de las primeras medidas fue expropiar las haciendas que estaban en manos extranjeras y a partir de ahí efectuar una política de reparto de tierras a los campesinos. Decreto de expropiación petrolera. Las empresas petroleras habían tenido que enfrentar a sindicatos de empresas y regiones, a veces en conflictos graves hasta antes de 1935. En este año se reunieron 19 presidentes de los sindicatos y crearon el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El nuevo sindicato que abarcaba todos los petróleos emplazó a huelgas a las empresas por la firma de contrato colectivo y aumento salarial. Estas se negaron a otorgar el aumento solicitado y ofrecieron una cantidad menor a 14 millones de pesos, aduciendo que tenía pocas ganancias ante la decisión de los trabajadores que llevar a cabo la huelga en mayo de 1937. El gobierno intervino para que aplazaran su acción y nombró una comisión que reservara el estado financiero de las empresas para dictaminar si estaban en condiciones de pagar el aumento que se les pedía. La comisión designada concluyó que las demandas de los obreros no podían cubrirse en su totalidad, pero que las empresas podían otorgar un aumento de 26 millones. Estas rechazaron las conclusiones de la comisión, pero las autoridades laborales dictaminaron en 1937 que era correcto el estudio realizado y que deberían pagar el aumento fijado por la comisión. Entonces las empresas apelaron el fallo de las autoridades y del trabajo ante la Suprema Corte de Justicia. En una gran expedición nacional, CTM convoca la solidaridad con los petróleos y el STPRM preparaba la huelga. La Suprema Corte dio el fallo favorable a los trabajadores. Las empresas simplemente se negaron a acatar el fallo. El conflicto entró en una fase crítica: o se respetaban las leyes de la nación o su soberanía quedaba en entredicho ante la voluntad de la capital extranjera. Concluido el plazo 7 de marzo para que las empresas obedecieran el fallo, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la decisión de expropiar las compañías petroleras el 18 de marzo.